Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Y un saludo muy especial a todos los nuevos seguidores de esta cuenta. Gracias por unirse. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema delicado pero súper importante. Las orientaciones para la prevención de la trata de personas en las instituciones educativas. Nos vamos a basar principalmente en esa asistencia técnica que dio el Minedu. ¿Recuerdas? El 2 de junio de 2025. Pero también vamos a complementar con otras cositas útiles, como una guía para los CEBA, los Centros de Educación Básica Alternativa. Exacto, fuentes muy valiosas. La idea es, sacarlo clave para entender bien qué es este delito. Y más que nada, qué podemos hacer desde las instituciones educativas, desde la comunidad, para prevenir y, si pasa algo, saber cómo actuar. Bien, entonces, para empezar, creo que es fundamental definir bien esto de la trata de personas, ¿no? Porque a veces se piensa solo en lo sexual. Sí, suele pasar. Pero va mucho más allá. ¿Qué es exactamente la trata de personas? A ver si podemos desempaquetar esto un poco. Mira, esencialmente es un delito grave. Está tipificado en el Código Penal peruano. Implica captar, transportar, o retener a una persona, usando amenazas, engaño, fuerza o a veces abuso de su vulnerabilidad. Y todo con un fin, explotarla. Ahora, ¿cómo hacen los tratantes para identificar a sus víctimas? ¿Hay algún perfil? Mira, el factor determinante, y en esto las fuentes del Minedu y otras guías son muy claras, es la vulnerabilidad. Ajá. Hablamos de pobreza, desigualdad, el género, muchas veces ser mujer es un factor de riesgo, la edad, sobre todo niñas, niños y adolescentes, los NNA, también ser migrante o la falta de un soporte familiar fuerte. Todo eso incrementa el riesgo. Y mucho. Se aprovechan de esas situaciones de fragilidad. Esas vulnerabilidades son, digamos, el caldo de cultivo. Ahora, si hablamos de la realidad peruana, ¿qué dicen los números? Porque aquí es donde la cosa se pone, muy real. Los números son fuertes. Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, y ojo que estos se basan solo en denuncias, ya nos dan una idea preocupante. Fíjate, un 87.1% de las víctimas registradas son mujeres. 87%. Es altísimo. Altísimo. Y otro dato que impacta, casi el 35% si sumamos los rangos de edad, son niñas, niños y adolescentes. Esto te dice por qué es tan urgente protegerlos en espacios como la escuela, ¿no? Totalmente. Casi un tercio son menores. ¿Y para qué fines los explotan principalmente? Pues mira, la mayoría, según estos datos, es para explotación laboral. Un 57%. Piensa en minería ilegal, trabajo doméstico forzado, ese tipo de cosas. Claro. Y luego, la explotación sexual. Si sumas ambas, laboral y sexual, superan el 77% de los casos denunciados. Y otro dato interesante, o más bien revelador, el 73.4% de las víctimas tiene educación secundaria, ya sea completa o incompleta. 73%, justo a la etapa donde están en la institución educativa, en la IE. Exactamente. Ahí es donde la IE tiene un rol, vital. Están ahí, son parte del sistema educativo cuando son más vulnerables. Eso rompe un poco la idea de que les pasa solo a quienes no estudian. ¿Y los tratantes son siempre desconocidos? ¿Gente extraña? Pues no siempre. De hecho, alrededor del 16% de las víctimas conocía al tratante. Podían ser conocidos, a veces la pareja, incluso familiares o tutores. Eso lo hace aún más difícil de detectar, imagino. Mucho más. Y siempre hay que pensar en la cifra oculta. Hay muchísimas víctimas que no denuncian, por miedo, por amenazas o a veces porque ni siquiera son conscientes de que lo que les pasa es un delito. Y si no siempre son desconocidos, ¿cómo es que logran engañar o someter a las víctimas? ¿Qué tácticas usan? El engaño es la principal herramienta. Las ofertas falsas de empleo o de estudios son el método más común. Casi el 70% de los casos, según algunas fuentes. ¿70% con ofertas falsas? Increíble. Sí. También usan la seducción, las falsas promesas de padrinazgo. Y cada vez más, ojo con esto, el Internet y las redes sociales. Son un campo fértil para captar. Las redes, claro. Y los medios para lograrlo, van desde el engaño puro y duro, el abuso de poder o aprovecharse de esa vulnerabilidad que mencionamos, hasta la amenaza directa o la violencia. Y como decíamos antes, los fines son variados.
no solo laboral o sexual. También la mendicidad forzada, la venta de niños, niñas o adolescentes. Incluso el tráfico de órganos, aunque este último, según las estadísticas, parece ser menos frecuente, afortunadamente. Sí, y además hay un mito muy común, que los tratantes son siempre desconocidos, pero la realidad es que a menudo son personas cercanas, conocidos, vecinos, incluso familiares, que generan confianza. Uf, qué importante desmentir eso. Y hoy en día, supongo, el riesgo también está en línea, ¿no? Con perfiles falsos o tácticas como el grooming, esta manipulación online. Totalmente. Con todo este panorama tan complejo y duro, la pregunta es inevitable. ¿Qué puede y qué debe hacer la institución educativa, la IE? ¿Cuál es su papel? Su papel es crucial. Ambas fuentes que mencionamos, las orientaciones del Minedu y la guía SEBA, coinciden en que la escuela es un espacio estratégico para prevenir, para detectar a tiempo y para proteger. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Bueno, hay varias líneas de acción. Primero, informar y sensibilizar. A los estudiantes, a los docentes, a las familias. Hay que derribar mitos sobre la trata. Segundo, fortalecer habilidades en los chicos y chicas, autoestima, que aprendan a tomar decisiones informadas, a comunicarse de forma asertiva. Habilidades para la vida, básicamente. Exacto. También crear entornos escolares que sean seguros, de confianza, donde se sientan escuchados. Y, por supuesto, involucrar a las familias. La prevención empieza en casa también. Hablas de detectar. ¿Hay señales concretas, alertas, que un docente o un directivo debería poder identificar? Sí, las hay. Y es vital conocerlas. El anexo 1 del documento SEBA las detalla muy bien. Hay que estar atentos a cambios drásticos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, un estudiante que era sociable y de repente se vuelve retraído, callado o muy distraído. O que su rendimiento baja de golpe sin una razón aparente. El ausentismo frecuente e injustificado, eso también es una señal. Ajá. Ojo también a señales de control externo. Parece que alguien lo vigila, que no puede hablar libremente, que sus movimientos están controlados. El aislamiento, un miedo que se nota, lesiones físicas que no puede explicar bien. Claro. O incluso si el propio estudiante cuenta, quizá de pasada, sobre ofertas de trabajo que suenan demasiado buenas para ser verdad, o si muestra signos de estar trabajando en condiciones que no son para su edad, como mendicidad. Imagina un caso como el de, como los que a veces vemos en las noticias. Entendido. Son varias cosas a las que estar atentos. Ahora, supongamos que un docente detecta una o varias de estas señales. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué se hace? Aquí viene lo más delicado, quizá. ¿Actuar rápido? Sí, pero sobre todo con muchísimo cuidado para no revictimizar. Esto es clave. ¿Qué significa no revictimizar exactamente? Significa no someter al estudiante a un interrogatorio informal, no presionarlo para que cuente detalles que pueden ser traumáticos, asegurar la confidencialidad absoluta y, muy importante, no juzgar. Nada de ¿y por qué fuiste? O cosas así. Entiendo. Protegerlo ante todo. Exacto. El protocolo básico sería, primero, identificar la señal o el indicador. Segundo, reportar inmediatamente al equipo directivo o al comité de gestión del bienestar de la escuela. Tercero, recoger solo información muy general, con muchísima prudencia, sin invadir. Y cuarto, y esto es inmediato, derivar el caso a las autoridades competentes. ¿Y quiénes son esas autoridades competentes? La Policía Nacional del Perú, la PNP, o el Ministerio Público. Específicamente, hay fiscalías especializadas en delitos de trata de personas, las FIS-TRI, otra PS. Existe una ficha de derivación, como la que está en el anexo 2 del documento CFA, que ayuda a formalizar este paso y a dar la información necesaria. Y también es bueno saber que hay recursos de orientación y ayuda. Está la línea 1818 del Ministerio del Interior, la línea 100 y el chat 100 del Ministerio de la Mujer, a través del programa Aurora, y una línea específica para NNA, que es la línea ANA 1810. Bien, tener esos números a mano es fundamental. Fundamental. Y un último punto importante. Si una víctima logra salir de esa situación y regresa a la institución educativa, necesita apoyo continuo, acompañamiento socioafectivo y también apoyo académico para que pueda reinsertarse bien.
Importantísimo todo esto que nos has contado, nos deja pensando mucho, ¿no? Quizá, ¿de qué maneras a veces sin darnos cuenta en nuestro día a día o incluso en las redes sociales podemos estar normalizando actitudes o situaciones que sin querer facilitan la explotación de personas vulnerables? Una reflexión para llevarnos. Definitivamente. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por esos corazones que nos impulsan a seguir realizando cada podcast educativo con tanto esmero. Que Dios los bendiga, concediéndoles prosperidad en sus propósitos y mucha luz en sus corazones. Hasta la próxima emisión.